Bueno, pues ya estábamos comentando esta revelación que hace el presidente sobre exactamente cómo fue la votación. En el marco del quién es quién de las mentiras, ¿por qué esto es importante? Pues porque se ha dado todo un relato, ¿no?, a partir de la votación de la Suprema Corte de Justicia, antes de que esta se diera, con toda la polémica alrededor de Yasmín Esquivel, queriendo situar a Yasmín Esquivel como la candidata del presidente y queriendo situar también todo el proceso como un proceso que estaba manchado o ensuciado, y así se quiso posicionar por la intervención del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido es que se habla de que ahora que ganó Norma Lucía Piña, pues dan aplausos, ¿no?, en algunos periódicos, en el Universal, en el Reforma, como que se derrotó al presidente, como si esto hubiera sido una votación en contra o a favor del presidente, y donde el presidente tenía ahí la cuchara metida. Por eso es relevante revisar de qué manera se dio esta votación, porque efectivamente hay dos de las ministras que fueron propuestas en su momento por el presidente López Obrador para formar parte de la Suprema Corte de Justicia, que votaron en favor del candidato hacia el que fue crítico el presidente, pero no como un adversario personal, sino por su trayectoria, por lo cuestionable de las acciones que hizo cuando fue funcionario público durante el gobierno de Vicente Fox, luego también de Calderón, en fin. Entonces, ¿quiénes fueron? Vamos a ver esta revelación, porque además no solamente fueron ellas dos, fue el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que también votó por Gutiérrez Ortiz Mena. Vamos a ver. ¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe? No. Pues entonces yo se los voy a decir. Habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Eran los dos. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loreta. Ahí van dos que simpatizan, ¿no?, con nosotros, que no me hicieron caso. El voto de la ministra Loreta, el voto de la ministra Margarita, que también fue propuesta por nosotros. Ay, me falta uno. El voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, Aguilar, más el voto del candidato, o sea, que votó por él. Entonces son 5. Y por la licenciada Piña, 3 abogados, 4. Lainez, Pardo, Dayán y González Alcántara, 4. Y Yasmín, 5. Y el voto de la licenciada Piña, 6. Así quedó, 6-5. ¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Así quedó Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Arturo Saldívar, que son personajes, que son las ministras que fueron propuestas, y el presidente, a quien también continuamente se le ha identificado como un personaje que pues es afín al proyecto de transformación. O sea, esto no es de particularidades de personajes, tiene que ver también con visiones de justicia y de cómo se quiere conducir esa justicia, y del proyecto que ha encabezado Arturo Saldívar. El presidente hoy destaca pues que siempre ha sido muy respetuoso, pero lo que estamos viendo, o sea, lo que revela esta votación, pues es que estamos viviendo un momento inédito. Nunca antes habíamos visto una situación así, en donde la Suprema Corte de Justicia tuviera un proceso con una distancia del Poder Ejecutivo, que no hubiera intervención del Poder Ejecutivo. Eso no lo habíamos visto jamás. Eso es lo que destaca el presidente, y por eso pues el cuestionamiento de cómo ahora se está manejando todo este asunto en la prensa. Otros temas que estuvieron ahí en la conferencia matutina,
propósito del quién es quién de las mentiras. Déjeme regreso nada más rápido porque hizo un comentario fuerte el presidente, por cierto, respecto al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Dijo algo así como: ¿cuándo han recordado a ustedes que la Suprema Corte de Justicia actúe en favor de los intereses del pueblo? ¿Cuándo ha hecho algo por el pueblo? Y recuerda cuando en su momento se intentó hacer una consulta popular para evitar la privatización de Pemex y recuerda otros momentos en donde siempre la Suprema Corte ha fungido como principal bloqueo para que esas cosas no sucedan y que de alguna manera de lo que hablan es de una Suprema Corte que al final pues está asociada o responde a ciertos intereses más particulares, más de grupo, más de sectores económicos importantes en este país y políticos también, que es lo que vemos ahorita. Hay una distancia en términos políticos de un otro poder que siempre había estado metido ahí en la Suprema Corte. Lo que todavía está por verse es qué va a pasar con la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia con respecto a los intereses económicos, porque lo que también hemos visto es que distintos ministros y a través de sus votaciones, pues lo que reflejan es que todavía hay pues una afinidad con un proyecto político y económico neoliberal o también ciertos intereses económicos derivados de privilegios que también se dan en la Suprema Corte de Justicia. Entonces está por verse, hay una reforma también pendiente y vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, ahora sí me voy al siguiente tema. Le decía que en el día del quién es quién, una de las cosas, ya lo adelantaba Miguel Arzate, que se presentaron fue un video de nuestros compañeros de Infodemia MX haciendo una compilación sobre las mentiras que se han dicho y esta campaña para desvirtuar la situación económica que realmente está viviendo el país y con datos, con comentarios sobre, incluso, por eso poníamos este primer audio o comentario del presidente sobre el tema de la paridad del peso, que está a 19.27 el día de hoy, y que en algunos lugares se ha incluso tratado como si fuera una tragedia nacional. Bueno, así como eso, con otras cosas también, o sea, el aumento del 20% salarial, que se acomoda como si esa acción política y esa nueva medida económica fuera a tener un efecto negativo dentro de la economía. Es decir, se habla de un vaticinio negativo y por otro lado también se habla de mentiras respecto de lo que realmente está pasando. Entonces nuestros compañeros de Infodemia MX hacen este trabajo que le voy a presentar en un momento porque ya me dicen que sí, tenemos que irnos a no, vamos a un corte, ¿no? No. Vamos al trabajo que hicieron nuestros compañeros de Infodemia MX para ver estos desmentidos. En medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación y mentiras en contra del desempeño económico de México. 1. Falso que la estabilidad del peso frente al dólar daña el crecimiento económico de México y merma la generación de empleos bien remunerados. El Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre de 2022 aumentó 0.9% respecto al trimestre anterior, porcentaje superior al que presentaron potencias como Reino Unido, que tuvo un decrecimiento del 0.2%, Estados Unidos, que creció 0.6%, y Canadá, que aumentó 0.7%. Además, en diciembre de 2022 hubo 21.462.967 trabajadores registrados en el IMSS, lo que representa un récord histórico, al igual que el salario promedio mensual de estos, que en diciembre de 2022 fue de 14.768 pesos. La fortaleza del peso frente al dólar tampoco afectó la inversión extranjera directa, la cual alcanzó un récord máximo histórico en 2022 de 32.147 millones de dólares. 2. Falso que el gobierno de México no hizo nada para evitar la inflación. En octubre de 2022, el gobierno de México lanzó el paquete contra la inflación y la carestía, PASIC, para contener el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. El 8 de diciembre de 2022
José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aseguró que el plan antiinflacionario del gobierno de México evitó una inflación superior al 10%. Además, los precios de los 24 artículos de la canasta básica, en su mayoría, se han mantenido por debajo de los 1,038 pesos. 3. Falso que el aumento al salario mínimo causó inflación. En 2022, la inflación aumentó en todo el mundo, principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó aumento en los precios de los combustibles y volatilidad cambiaria. En noviembre de 2022, México tuvo 7.8% de inflación, mientras que Alemania tuvo 10%, Reino Unido 10.7%, Colombia 12.5% y Chile 13.3%. 4. Falso que el salario mínimo perdió su poder adquisitivo. Comparado con 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo en 2023 aumentó un 90%. En 2018, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6.5 kilos de tortilla, mientras que en 2022, con el salario mínimo se podía comprar 5.2 kilos de frijol, 4.7 kilos de huevo y 10.2 kilos de tortilla. 5. Otra mentira que se repitió a lo largo de 2022 y durante lo que va del actual gobierno de México es que las gasolinas... Ay, qué barbaridad. Fíjese que la regué porque me estaban diciendo claramente que teníamos un tiempo determinado y yo no entendí, entonces mandé y nos cortaron. Faltaba un poquito. Fíjese, este tercer punto es muy importante porque habla de cómo la economía mexicana ha crecido más que otras potencias durante todo el 2022. Se está hablando de potencias como Alemania, Japón y también otras potencias. Queda México por abajo, por ejemplo, solamente de países como Irlanda. Esto es algo de lo que no se habla. Si eso lo sumamos a lo del peso, a la inflación y a otra serie de indicadores, y además lo sumamos a una serie de políticas que hablan de una distribución de esta riqueza, bueno, pues evidentemente no se está reflejando bien en la prensa nacional y a través de comunicadores y a través de comentócratas, pues qué es lo que está realmente pasando en el país. Por eso ya le decía desde el lunes el optimismo del presidente sobre lo que viene para este año 2023, en donde se plantea que va a fortalecerse y consolidarse esta situación económica de nuestro país. De hecho, hoy el presidente, uno de los datos que también da en la mañana es el crecimiento del 13% de las remesas, de la llegada de remesas de Estados Unidos a México entre 2021 y 2022. Y bueno, sobre este segundo punto de la nota que acabamos de ver de nuestros compañeros de Infodemia MX, está el tema de cómo se ha venido manejando que el gobierno no ha hecho nada para combatir esta inflación, que es una inflación global y de esto que ya hemos platicado, y se plantea que el PASIC, que sí es toda esta política, una parte de la política para combatir la inflación, ha permitido que los 24 productos de la canasta básica se mantengan en un nivel por debajo de los 1,039 pesos. Esto lo abundó un poco más, lo detalló un poco más después Ana Elizabeth García Vilchis con datos de la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Vamos a ver. Ya por último queremos mostrarles esta gráfica que está a cargo de la Secretaría de Economía. Un saludo a la secretaria Raquel Buenrostro, que nos muestra que a partir de la entrada en vigor del compromiso que hizo el Gobierno de México con las empresas, la canasta básica, los productos de la canasta básica han estado por debajo de lo acordado, que fue 1,039 pesos. Y con esto también reconocer a las empresas que han tenido un compromiso social como Soriana, que es la que tiene los precios más bajos, seguida de Chedraui y por último Walmart. Vemos, por ejemplo, en noviembre de 2022 algunas tiendas tuvieron un precio de 969 pesos, otras con 918 pesos y otras con 951 pesos.
Bueno, ahí están las aclaraciones y nada más, pues, ¿por qué? ¿Por qué se sale a hacer estos desmentidos? Bueno, vamos a ver un par de testimonios de lo que en redes sociales y ciertas personalidades dicen sobre el tema económico. Está este tuit de Chumel Torres, ¿no? Un asiduo de la sección del quién es quién de las mentiras. Vamos a ver el tuit de Chumel. Se monta sobre una nota del Universal que dice: AMLO urgió al dueño del Oxxo que explique por qué aumentó el precio de sus productos, y Chumel comenta que pues porque subiste el salario mínimo a lo tonto, imagínese usted. Subiste el salario mínimo a lo tonto, encareciendo todo y generaste inflación, papucho. Es decir, Chumel lo que hace es retomar este mito que se generó durante todo el periodo neoliberal de que subir el salario mínimo automáticamente generaba inflación, y además lo hace sobre una nota que el presidente fue muy claro. O sea, se habló ese mismo día sobre cómo la inflación estaba contenida en toda la serie de alimentos, de productos básicos alimenticios, y que de manera extraordinaria los precios estaban subiendo en las tiendas del Oxxo, lo cual más bien se puede leer como una gandalle del Oxxo, no como una situación que tenga que ver con el proceso inflacionario. Pero bueno, en fin, este es uno. Otro que destacan el día de hoy es el de el diputado Gabriel Cuadri, que siempre se pule y se luce y vuelve a sorprender con su clasismo, racismo, etcétera. Y dice: le debemos a López haber creado toda una generación de indolentes mantenidos dependientes del paternalismo del gobierno. Costará mucho tiempo y trabajo corregir esa perversión. Hablando Gabriel Cuadri, pues evidentemente de los programas de gobierno que benefician a la población más vulnerable. Bueno, eso es de verdad, de pronto llega a unos niveles de miserabilidad que no sé, que no vale la pena ni comentar, porque no tiene que ver exactamente con la situación económica, tiene que ver con una visión de cómo se sitúa Gabriel Cuadri frente a la población. Y ya lo habíamos visto con otros tuits, como su punto de vista sobre los estados más pobres del país, Oaxaca y Guerrero, que deberían de ser extirpados porque por culpa de ellos México no avanza. Bueno, este fue un tema, el tema económico, y otro tema fue, ya también lo comentaba Miguel Arzate, esta nota que publicó el diario Reforma sobre que supuestamente se habían contratado o se habían comprado rieles oxidados más chicos, es decir, pues que evidentemente la idea es decir, pues que el Tren Maya pues va a ser un tren chafa y todo va a estar mal y además se va a romper. Entonces, esta nota del Reforma hoy es desmentida, ¿no? Pues se habla del color fundamentalmente de los rieles, pero lo que es importante aquí no es solamente cuando se publica una nota, sino cómo se hace todo un nado sincronizado utilizando esta nota para volver a entrar en el canal de desacreditar al gobierno. Y ni tarda ni perezosa, Xochitl Gálvez, la senadora, pues sacó su tuit, que aquí lo tenemos también, sobre este tema, diciendo: ahí no me lo pueden acercar porque no lo veo. Voy. Voy. Diciendo: las obras estrella de este gobierno, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el AIFA, además de opacas, están plagadas de irregularidades. Ahora compran rieles de menor tamaño y oxidados. Eso dice Xochitl Gálvez, repitiendo la nota del Reforma con esta mentira y convirtiéndola pues en parte de esta campaña de descrédito del gobierno, ¿no? Esto fue fundamentalmente de los dos temas de los que se habló en la sección del quién es quién de las mentiras, a quien le dedicamos el kiosco de hoy, a la que le dedicamos el kiosco de hoy. Y a propósito de esto, el presidente, y es que es tan ridículo justamente esta nota del Reforma, como otras que han salido, pero que abonan, ¿no? Van haciendo una campañita que va creciendo como bola de nieve. Y el presidente lo que comenta, entre que se burla, y lo que comenta es: bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo este ejercicio justamente porque este es un fenómeno que se está dando, pero por otro lado también se burla del nivel del ridículo
y vuelve a soltar la frase esta de lo único que no se puede permitir un periodista, un político, pues es eso, es caer en el ridículo, pero bueno, esto lo estamos viendo de manera corriente todos los días con la prensa nacional. A propósito de eso, habló sobre la degradación del periodismo y también la degradación de los intelectuales. A propósito de eso y también de que llegó a la conferencia matutina un reportero que pues traía un chisme sobre Guillermo Sheridan en el sentido de que aun cuando ya no da clases en la UNAM sigue cobrando. Entonces el presidente volvió a retomar el tema de esta intelectualidad dorada, esta intelectualidad orgánica que surgió como parte de la estrategia del expresidente Carlos Salinas de Gortari para dar arropo a todo un nuevo proyecto y un régimen, pues que era un régimen de dominación neoliberal y que tenía que ser validado de alguna manera, y esto se logró en mucho con ayuda de la prensa y en otro poco o en otro mucho también con ayuda de este grupo de intelectuales que en su momento fueron comprados y siguieron trabajando en el mismo sentido, nada más que siempre pues como una especie de mercenarios que al mejor pagador le iban haciendo contenidos a modo, contenidos que construían toda este pensamiento racista, como lo que veíamos de Cuadri, ¿no? Racista, clasista, que reivindicaban pues el modelo y el sistema de dominación. En fin, esto lo vuelve a retomar el presidente y hablando de eso, entonces se centró específicamente en Salinas y contó una anécdota justamente de la relación de este presidente con toda esa intelectualidad, que no solo, por cierto, era la intelectualidad, o sea, era la oposición, eran los que fue cooptando y, en resumen, tal cual como lo contó el presidente, pues tenía comprados a todos. Vamos a ver esta anécdota, esta sí se la tenemos en audio del presidente porque la había contado hace mucho tiempo, pero hoy la detalló y está muy divertida y es importante recuperar nuestra historia contemporánea. Porque lo de Carlos Salinas es algo excepcional. Estamos hablando en términos políticos, no es nada personal. Es para que pues, se conozca más sobre el noble oficio de la política y sobre todo que los jóvenes sepan cómo es la política, ¿no? Salinas tenía unas cajitas y una vez lo fue a ver un conocido mío, amigo, pero él no lo sabía, se reunió y de manera muy prepotente, ¿no? Le dice, yo los tengo a todos agarrados. Y mi amigo le dice, y a los de la oposición, a todos, y periodistas, y a todos. ¿Me esperas? Y va y trae la cajita, así como los periquitos de las ferias. A ver, mande, saca el papelito. Dice, dame un nombre, le dice, fulano de tal, la ficha, copias de los cheques, dame otro, el pajarito, aquí está. Entonces mi amigo dice, a ver, Andrés Manuel. Ah, no, ese no lo tengo. Bueno, ese no estaba dentro de las fichitas que tenía Carlos Salinas de Gortari. El que sí estaba era evidentemente Aguilar Camín, al que en su momento pues terminó exhibiendo cuando se da la ruptura con Ernesto Zedillo. De eso también recuerda hoy el presidente, y Aguilar Camín decide saltar al bando de Ernesto Zedillo. Entonces Salinas pues le sacó su cheque. Pues así la clase del día de hoy del presidente sobre pues la relación básicamente del poder político y económico con los medios de comunicación, con la intelectualidad orgánica y con el poder judicial.